Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a cómo segmentar y a cómo resumir los datos a través de diferentes funciones. Porque muchas veces ocurre que una persona nos extrapola una serie de datos, imaginad, ¿no? Un comercial que vende por países, por año y el importe que realiza ese comercial, pero resulta que, claro, esta base de datos es enorme, o sea, podría ser incluso mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que nos interesa quizá es segmentar estos datos, resumirlos y sintetizarlos. Entonces, tenemos diferentes vías de cómo proceder. Una de ellas es armarlo de forma manual a través de una función o varias funciones y la segunda es a través de las tablas dinámicas. Lo vamos a ver de las dos formas. Es interesante conocer la primera forma, que es la forma más manual, pero también debemos conocer un poco la ingeniería de los datos, ¿no? Es decir, cómo se realizan los cálculos y las funciones. Para ello vamos a utilizar muchísimo la función de sumar puntos y conjunto. Y básicamente lo que nos interesa es que nosotros sepamos las ventas de cada comercial, tanto por año como por su país. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero de todo, yo lo que haría sería seleccionar año, que es lo que voy a poner, y voy a utilizar una herramienta que básicamente se denomina, tenemos que ir a datos y se denomina validación de datos. Cuando estamos en validación de datos, lo que tenemos que hacer es, ¿qué queremos permitir? Pues básicamente una lista. Entonces, ¿qué lista queremos permitir? En este caso, lo que nos interesa es seleccionar el año. Sabemos, porque podríamos hacer un filtro y entender cuántos años hay, pero sabemos que es del 2017, punto y coma 2018, punto y coma 2019, 2020, 2021 y 2022. Le damos a OK y ya tendríamos todos los años para empezar a armar nuestra base de datos más sintetizada, ¿no? Yo si quisiera poner 2020 o 2019 ya lo tendría aquí. Vale. Primero de todo vamos a hacer la función del sumatorio, que es básicamente la suma. Cogemos toda la columna H y básicamente la vamos a arrastrar. ¿Sí? Vale. En el total de la derecha cogeremos, haremos un sumatorio y cogeremos toda la celda, digamos. También la vamos a arrastrar y por último vamos a realizar una suma de la última celda del total. Vale, ahora ya tendríamos armado una estructura muy básica. ¿Qué nos interesa, por lo tanto? Que si yo selecciono el año 2019, me diga todas las ventas de cada comercial por países, ¿de acuerdo? Mientras que yo selecciono el 2021 o 2020, básicamente que esto me empiece a armar y me empiece a decir cuántas ventas ha realizado el comercial de acuerdo con este año en función de cada uno de los países existentes. ¿Qué función utilizamos? Sumar puntos y conjunto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a armar esto poco a poco. Rango de la suma. Siempre va a ser el importe. ¿El importe de qué? De las ventas. Seleccionamos toda la columna de las ventas y cogemos el rango de criterio número 1, que básicamente es el comercial. ¿Por qué? Porque nos interesa saber en función de cada comercial cuánto vamos a vender, por país. Muy bien. ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Cuál va a ser el criterio número 1? El criterio número 1 va a ser el propio comercial. ¿Eh? De momento, todo esto que hemos realizado lo vamos a fijar a través de F4 o poniendo el signo del dólar de forma manual. Y entonces vamos a seleccionar el rango del criterio número 2. En este caso son los países. Seleccionamos también todos los países. Muy bien. Y vamos a seleccionar el criterio número 2, que viene siendo el país de referencia. Vale. ¿Qué ocurre? Va a ser este de aquí. Lo anterior, que básicamente era los países, el listado de países, sí que lo vamos a fijar, pero lo que viene siendo el país no lo vamos a fijar, este H6, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego cuando vamos a arrastrar este comercial a la derecha, que lo que nos interesa es que nos cambie también de
país. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo único que nos queda básicamente son los años. Por lo tanto, rango criterio número 3, los años. También lo arrastramos y cogemos como criterio número 3 el año. Muy bien. Entonces, de los años los vamos a fijar, tanto el año como el rango de los años lo vamos a fijar. Con F4 también. Y ya lo tendríamos. Entonces, si esto lo arrastramos, ya tendríamos el primer resultado. Fijémonos, del primer comercial, Damon Bortnick, en el 2021 solo ha realizado unas ventas en Canadá de 30.000 euros. Pero yo quiero saber en el 2017 qué es lo que hizo este señor. Pues parece ser que le gusta Canadá y tal. No obstante, ¿qué pasa? En el 2019 parece que también vendió en Eslovenia 360.000 euros y en Canadá. ¿Qué hizo en el 2021? Pues solo Canadá. ¿Qué hizo en el 2022? Pues Perú, Ucrania y Brasil. Por lo tanto, fijaros que en función del año seleccionado, yo puedo saber cuántas ventas ha realizado por países. Entonces, esto es sumamente interesante porque estamos automatizando procesos. Y deberíamos hacer exactamente lo mismo para los comerciales posteriores. Lo único que aquí manualmente vamos a tener que realizar unos cambios y es en el criterio 1 vamos a decir que es G8 porque G7 era el anterior comercial y en el criterio número 2 básicamente vamos a poner H6. Vale, seleccionamos, arrastramos nuevamente y obtendríamos otra vez los resultados. Vale, hago exactamente lo mismo para el comercial número 3. Básicamente en el criterio 1 le digo G9 porque es el Matirreta y en el criterio número 2 le digo que es H6. También volvemos a arrastrar y sigo haciendo exactamente lo mismo. Aquí en criterio 1 le digo G10 porque es Pedro y en el criterio número 2 le digo otra vez que es H6 porque yo quiero arrastrar en todo momento los países, ¿sí? Por lo tanto, arrastro y ya ya se está armando poco a poco mi Excel, mi estructura. Finalmente, el último comercial que es Benítez, criterio número 1 sería G11 y en el criterio número 2, en este caso es H6, nos acordamos de los países, lo arrastramos y ya tendríamos disponible nuestra base de datos sintetizada. Entonces, fijaros qué maravilla, porque si yo selecciono el año de referencia y digo que quiero saber qué han pasado en el año 2020, yo puedo saber por comercial qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Qué ventas se han producido. Es muy interesante porque yo ya tengo la información más sintetizada, ¿no? Y podría hacer, de hecho, un reporting. ¿Qué ocurre? Que ahora viene lo interesante. Y es que si yo selecciono, mm, digamos, estos datos y le doy a insertar, yo podría conocer a través de una gráfica cuánto realiza cada comercial, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esto va mejorando mucho más. Le voy a cambiar el color, lo voy a poner un poco más diferente, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo cambio de año, fijaros lo que me hace el gráfico. O sea, cambia automáticamente. Es fantástico porque en un momento dado ya tenemos el reporting. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la primera metodología para sintetizar y resumir datos y hacer reportings. No obstante, tenemos una que es más sencilla. Esta la hacemos para entender la ingeniería de los datos.
Pero para entender la segunda forma, que es más fácil y más dinámica, es utilizando tablas dinámicas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto? Básicamente selecciono todos los datos que existen y lo único que voy a hacer es en insertar tabla dinámica. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa sobre todo que esta tabla dinámica podemos dejarla en una nueva hoja o hacer que esté en una hoja existente. Pues quizá me interesa que esté aquí, digamos, cerca de los valores que tengo. Muy bien, pues nada. Entonces me aparece lo siguiente, me aparece campos de tabla dinámica. ¿Qué hago aquí? Aquí yo tengo que ir jugando, porque estos son los conceptos que existen por columna, que es el comercial, el país, el año y el importe. Y yo lo que necesito es básicamente que empiece a armarse esta tabla dinámica. Por eso se llama tabla dinámica. Porque yo el importe, que esto normalmente y siempre va a ir en valores, si yo pongo el importe, fijaros qué pasa. Ya empieza a aparecerme datos. Pero yo quizá si pongo año y lo pongo en columnas, fijaros lo que me está haciendo. Básicamente me está diciendo por cada año cuántas ventas se están produciendo. Y entonces, a lo mejor me interesa saber el comercial. Pues por comercial me está diciendo cuántas ventas y por cada año se están produciendo. Y ahora yo quizá quiero saber el país. Y el país lo voy a poner en filtros. Y fijaros qué pasa. Se pone aquí arriba. Y yo quiero saber, por ejemplo, de todos los años y de todos los comerciales, perdón, de todos los países y de todos los comerciales, por ejemplo, de este país, ¿cuándo se ha vendido? Pues de Canadá en los ejercicios venideros del 17 hasta el 2022, por comercial se ha vendido tanto. Y si es de Eslovaquia o Eslovenia, pues esto. ¿Vale? Ya tengo un reporting muy rápido y muy sintetizado. Entonces, este resumen es fantástico. Pero hay otras funcionalidades muy interesantes que podemos armar en la tabla dinámica, que es, nos vamos a analizar tabla dinámica y lo que hacemos es realizar una segmentación de datos. ¿Qué es esto de la segmentación de datos? Vamos a verlo muy rápido. Voy a crear la segmentación de datos por país. Fijaros que nos aparece, digamos, como un pequeño formulario con todos los países existentes. Entonces son como botones. Y yo, si digo que quiero saber las ventas que se producen en Canadá de todos los años existentes por representante o por comercial, pues fijaros lo que ocurre. La maravilla es que me lo cambia automáticamente. Si yo quiero saber de Dinamarca, pues estos son los comerciales que en los ejercicios existentes han vendido en el país de Dinamarca. Estados Unidos, pues esto, ¿no? Y podría incluso añadir más segmentación de datos. Básicamente iría a insertar más segmentación de datos y ahora me interesa quizá entender estos datos por comercial. Muy bien. Por lo tanto, de Canadá y del comercial Damon, ¿cuántas ventas ha realizado por año? Pues fijaros, estas. De Estados Unidos y de Pedro López, ¿cuántas ventas ha realizado? Pues estas. Y es una maravilla porque nos está segmentando los datos y me está haciendo un resumen fantástico de todo lo que yo quiero saber. Entonces ya tengo mis reportings todos listos y armados para proceder a realizar cualquier tipo de comparativas o simplemente realizar una presentación hacia los directivos. Y nada, esto es todo lo que hay en este vídeo. Espero que os haya gustado y no olvidéis de darle a like, suscribiros al canal porque voy a poner nuevos vídeos muy interesantes. Así que nada, hasta la próxima.